Buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Una vez más estamos aquí reunidos a través de Facebook Live para poder estudiar en esta mañana la palabra de Dios. Para mí es un gusto saludarle. Le saluda a su amigo y colaborador en Cristo, el pastor Dablé Rodríguez, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre Hispana Maranata. Y en esta mañana tenemos un mensaje especial en el cual Dios quiere hablarle a su pueblo. Pero antes de pasar al mensaje que vamos a estudiar en esta mañana, quiero decirles que ya nuestra iglesia, nuestra querida Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, para el próximo sábado abre sus puertas en el templo, donde vamos ya a empezar a reunirnos. Posteriormente estaremos publicando la dirección donde vamos a estar reuniéndonos en el templo el próximo sábado a partir de las 9:30. Hemos tenido a bien tomar ciertas precauciones a la hora de reunirnos. Tenemos ciertas medidas en las cuales hemos llegado junto con los hermanos de la iglesia a un consenso para podernos reunir, y todos aquellos que deseen reunirse, de participar con nosotros el próximo sábado. Como bien dije, estaré poniendo la dirección del nuevo templo donde vamos a estar reuniéndonos. Va a ser en el área de West Palm Beach. Todos aquellos que deseen, que vivan en el área de West Palm Beach, hermanos que deseen reunirse con nosotros para estudiar la palabra de Dios, escuchar mensajes de verdad presente para estos tiempos, que es muy necesario. En todo tiempo Dios tuvo un mensaje de verdad presente. El mensaje de verdad presente en los tiempos de Noé era que venía un diluvio. En los tiempos de Cristo era que el reino de los cielos se había acercado, que el Mesías había venido. En todo tiempo Dios ha tenido un mensaje de verdad presente. Para estos tiempos el pueblo de Dios, el pueblo adventista, tiene un mensaje de verdad presente. Están sucediendo muchísimas cosas, señales que estamos viendo, cosas que nos están diciendo que la venida de Cristo está cerca. Vemos todos los movimientos del ecumenismo, el movimiento de todo lo que está haciendo el anticristo, de lo que está haciendo la Babilonia actual, cómo está llevando al mundo al nuevo orden mundial. Y estas son cosas que como cristianos deberíamos de pensar y decir: ¿qué estoy haciendo por Cristo? ¿Qué mensaje estoy anunciando? Las personas en este mundo que no saben hacia dónde se dirigen todas estas cosas que están sucediendo, hoy nosotros los hijos de Dios que tenemos un mensaje de verdad presente, necesitamos dar la voz de alarma. Necesitamos decirle al mundo hacia dónde se dirige el mundo. Desde que empezó esta pandemia, el coronavirus, hemos visto que este mundo no ha vuelto a ser igual, ni volverá a ser igual. Vemos cómo la vida de las personas las ha cambiado completamente. El curso de la historia lo ha cambiado completamente. Pero sí les quiero decir algo: Cristo está a las puertas, y Dios desea que su pueblo, hoy más que nunca, se mantenga despierto ante las señales que estamos viendo, pero al mismo tiempo hagamos nuestra preparación individual, nuestra preparación de vestirnos con el manto de la justicia de Cristo Jesús, que es el carácter santo, puro y sin mancha de nuestro Señor Jesucristo, porque lo único que nosotros vamos a llevar al cielo es un carácter santo como el de Cristo Jesús. Hoy más que nunca el pueblo de Dios tiene que estar haciendo preparativos para el encuentro con su Rey. Hoy más que nunca el pueblo de Dios necesita, hoy más que nunca, enfocarse en la misión, en la predicación de la palabra de Dios. Hoy más que nunca el pueblo de Dios necesita ser revestido con el poder del Espíritu Santo. Necesitamos que nuestras vidas, que están un poco áridas, nuestra vida espiritual está un poco árida, necesitamos ser refrescados con los aguaceros de la lluvia tardía, que estos aguaceros van a hacer revivir nuestra vida, van a hacer de que nosotros tengamos poder
para que la tierra sea alumbrada con la gloria de Dios y demos el mensaje de amonestación donde miles de almas escucharán el mensaje, miles de almas escucharán la verdad, porque seremos invitados a entrar a los hogares de las personas hacia donde nosotros vayamos y tendremos la oportunidad de abrir la palabra de Dios y de explicarle las cosas que están sucediendo, pero con la palabra de Dios, la palabra vivificante, la palabra que trae luz, bendición y esperanza para un mundo perdido. Querida iglesia, querido amigo, querido hermano que me escucha, Dios te está llamando. Dios quiere revestirte con el poder del Espíritu Santo. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere que tú seas en las manos de Él el instrumento por el cual Él haga fluir su bendición, sus palabras hacia este mundo que cada día va marchando hacia la perdición. Dios cuenta contigo. Dios no quiere que tú le falles. Dios quiere que tú seas fiel en el llamado que Él te ha hecho a ti, en el llamado de ser un pregonero de justicia, en el llamado de predicar la verdad presente. No estoy en contra de que las personas prediquen del amor de Cristo Jesús. No. Es bueno predicar del amor de Cristo Jesús, pero al mismo tiempo es bueno también y es algo cierto y verdadero que lo apoya la palabra de Dios y el espíritu de profecía, donde dice que necesitamos predicar la verdad presente, la verdad que Dios tiene para estos tiempos. Hay personas que no quieren predicar la verdad presente, personas que impiden que esta verdad se predique. Pero mis queridos hermanos, hoy nosotros tenemos que serle fiel a Dios y no al hombre. Predica a tiempo y fuera de tiempo, pero predica con poder la verdad presente para este tiempo. Les invito a todos ustedes, mis queridos hermanos, a que en estos momentos nos arrodillemos para tener unas palabras de oración, para que el Señor nos dirija en el estudio de su palabra, porque Dios hoy quiere hablarte a ti personalmente, que me estás escuchando, que me estás viendo a través de esta red social Facebook Live, que es una poderosa herramienta para predicar y esparcir la palabra de Dios para que llegue a todos los rincones de la tierra. En estos momentos nos vamos a arrodillar. Si tú, mi queridos hermanos que me escuchas, te puedes arrodillar o no puedes arrodillarte por cualquier situación, no importa, pero vamos a arrodillarnos, vamos a pedir la presencia de Dios a aquellos que puedan, para que el Señor hable hoy a su pueblo y a sus hijos que están hambrientos y necesitados de su bendita y santa palabra. Querido Padre que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor, porque en estos momentos vamos a abrir tu palabra, Señor. Hoy tú quieres hablarle a tus hijos, Padre querido. Hoy tú quieres que tus hijos escuchen la palabra que tú tienes para ellos. Yo te pido, Señor, que en estos momentos, yo que he sido el instrumento escogido para llevar tu palabra, que yo me esconda detrás de la cruz de Cristo, Señor. Que las personas no vean a mí, sino vean a Cristo Jesús. Que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras, Padre Santo. Te pido que un carbón encendido del altar toque mis labios y que tú puedas quitar de mí la maldad, puedas quitar de mí el pecado, puedas limpiarme de todo mal, Señor, y que tú puedas convertirme en un santuario en el cual tu presencia pueda habitar a través de mí y que a través de mí tú le hables a tus hijos, Señor. Te pido, Padre, que tú abras nuestros corazones y nuestros oídos para escuchar la palabra que tú tienes hoy para nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva con poder y que todos aquellos hermanos que en estos momentos están conectados para escuchar tu palabra, que tu Espíritu Santo se mueva con poder, que tu Espíritu Santo llegue hacia donde están ellos, que los toque, Señor, que transforme sus vidas, que el Espíritu Santo traiga bendición de esperanza, salud y prosperidad para sus vidas y sus familiares también, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, por estos momentos que vamos a escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
Mis queridos hermanos, les invito a que abramos nuestras Biblias, la santa palabra de Dios, la espada de Dios, la espada de doble filo. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 23. San Mateo, capítulo 21, versículo 23. El título de mi sermón que Dios puso en mi corazón para predicarlo se llama Dinos con qué autoridad haces esto. Y está basado en un incidente que sucedió en la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él entró un domingo triunfante a Jerusalén y estuvo enseñando en el templo. Sucedió un incidente. Y yo meditando, el Señor puso en mi mente hablar de esto. Por eso lo que en esta mañana yo voy a decir no viene de mí, viene directamente del cielo. Dios puso este mensaje en mi corazón. Yo sentí en la fuerza de este mensaje, sentí de que este mensaje era poderoso, y en esta mañana quiero compartir con ustedes lo que el Señor puso en mi corazón que les dijera a ustedes en cuanto a este mensaje. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 21, versículo 23. Dice así: cuando llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo a Jesús dijeron: no lo sabemos. Entonces él les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Antes de comenzar a exponer la palabra de Dios, el mensaje de esta mañana, quiero para ustedes hacerle una pequeña anécdota. Estando viviendo yo en Cuba, siempre he sido una persona que me ha gustado mucho hacer ejercicio, ir al gimnasio y levantar pesas. Siempre me ha encantado. Y yo recuerdo que en el gimnasio donde yo iba, ahí me relacionaba siempre con mis compañeros de ejercicio, haciendo ejercicios. Ellos sabían que yo era cristiano y siempre les hablaba de la palabra de Dios, pero en particularmente recuerdo que un día, cuando terminé de entrenar en el gimnasio, salí junto con un amigo, compañero de gimnasio llamado Ramón, y recuerdo que salimos juntos porque ya habíamos terminado y cada uno íbamos para su casa, pero en el tramo que nosotros, cuando nos fuimos caminando, en ese tramo que fue un tramo de 8 cuadras que nosotros caminamos, y ya después de las 8 cuadras nos tuvimos que desviar cada uno para nuestros respectivos hogares. En el tramo de esas 8 cuadras, caminando hacia nuestros hogares, yo le iba hablando de Cristo, le iba hablando de mi testimonio, de lo bien que me sentía en la fe, de lo que significaba Cristo para mí. Le estaba dando la palabra de Dios. Y yo recuerdo que en un momento, después que yo terminé de hablar, que le di mi testimonio, que le hablé de la palabra de Dios acerca del amor de Jesús, yo recuerdo que Ramón me dijo esto, con estas palabras que nunca se me han olvidado. Ramón es un muchacho bien estudiado, un muchacho muy bien estudiado, y él me dijo: mira, Danley, todo eso que tú me dices es muy lindo, yo conozco de Cristo, yo he leído la Biblia, he visto películas cristianas, y aunque yo no me congrego en ninguna iglesia, yo no me congrego en ninguna denominación, no visito ninguna iglesia, pero tengo conocimiento de Cristo. Pero te voy a decir algo. Me dijo: no solamente se aplica en el ámbito político y en el ámbito religioso, sino en el ámbito político y social, sino también
se aplica en el ámbito religioso. Él me dijo así con estas palabras. Él me dijo, mira, siempre que exista jerarquía, va a existir dominio del hombre, va a existir despotismo, va a existir corrupción y va a existir un control totalitario de la voluntad y de la mente de las personas. O sea, siempre que existe una jerarquía, las personas a las cuales tú te sometes, esas personas van a controlar y a manipular tu mente. Aún van a controlar hasta lo que tú debes de decir. O sea, según Ramón entendía que no solamente en el ámbito político y no solamente en el ámbito social, en el ámbito religioso, cada vez que existe una jerarquía, siempre va a existir un control total y absoluto. Por eso fue que él me dijo, va a existir dictadura, va a existir despotismo, va a existir nepotismo, va a existir corrupción y lo último que él me dijo, que bien les acabé de decir, va a existir ese control sobre la persona, control mental, control manipulación. Va a existir el aquello de que yo controlo aún tus palabras, tus pensamientos no lo puedo controlar, pero tus palabras yo las voy a controlar. Y tú vas a decirme lo que yo quiero que tú digas porque tú te debes a mí y tú respondes a mí. Y como tú te debes a mí y tú respondes a mí, pues entonces tú vas a hacer lo que yo digo. Nadie se escapa de eso. Y esto mismo lo podemos ver precisamente en el relato. Miren, a Jesús se le cuestiona con qué autoridad, ahí mismo los fariseos, los principales líderes, junto con los ancianos, pudiéramos decir el Sanedrín completo, va a donde está Jesús y le dice a Jesús, ¿con qué autoridad tú estás haciendo eso? A ver, ¿qué autoridad tú tienes? ¿Qué recomendación de pastor de campo tú tienes? ¿Qué recomendación de universidad teológica tú tienes? ¿Qué maestro te enseñó a ti reconocido que nosotros podamos reconocer para decir, oh, fue un discípulo de tal maestro, oh, entonces aprendió bien? ¿De dónde tú aprendiste? Siempre el hombre ha querido controlar al hombre. A través de toda la historia siempre ha sido así. El hombre siempre ha querido controlar y esclavizar al hombre, tanto físico como mentalmente, aún hasta espiritualmente. Cómo se deben hacer las cosas, qué tienes que decir, qué no tienes que decir, qué tienes que obviar, qué no tienes que obviar. Siempre. Y entonces a Jesús se le cuestiona, porque para los fariseos Jesús era un don nadie. ¿De dónde salía este hombre que viene aquí a enseñar? ¿Qué carta de recomendación, de qué asociación viene él? ¿De qué unión? ¿Qué pastor lo recomendó? ¿Qué anciano lo recomendó? ¿Qué estudios teológicos tiene para estar enseñando estas cosas que está enseñando? ¿Tiene una licenciatura? ¿Tiene una maestría? ¿Tiene un doctorado? Siempre el hombre busca querer controlar a las otras personas. Sin embargo, Jesús tenía la recomendación de todas las recomendaciones. Jesús venía con la recomendación del cielo. Su ministerio era aprobado por el cielo, aunque su ministerio nunca fue aprobado por los hombres. Su ministerio era aprobado por el cielo. Por eso es que cuando Juan bautiza a Jesús, el cielo se abre, se oye una voz del cielo, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se posesiona al lado de Jesús. Y se oye una voz que dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí Dios ya le estaba dando la aprobación y la bendición para el ministerio que Jesús iba a desarrollar. Aunque no fuese un ministerio reconocido por los líderes de su tiempo, aunque no fuese un ministerio que los líderes de su tiempo aprobaban, pero sí venía aprobado del cielo. Y mis queridos hermanos, muchas veces cuando existe organización,
Vivimos más para buscar la aprobación de los hombres, de los líderes, que no la aprobación de Dios. No, ya si tú eres un hombre de Dios, que tú estás imbuido a trabajar para Dios, a predicar la palabra de Dios, tú no tienes por qué ir a buscar la aprobación de ningún hombre. Ya la aprobación la dio Dios. Ahí en San Mateo capítulo 28, vamos al libro de San Mateo capítulo 28. San Mateo capítulo 28, San Mateo 28, a partir del versículo 18, ya ahí Dios te está dando la aprobación y te está diciendo: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo voy a estar con ustedes, yo voy a estar contigo. Dios va a estar contigo, mi querido hermano, mi querida hermana que me escuchan. Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aquí tenemos una linda promesa de Jesús, cuando Jesús dice: con aquellos que se consagren a ganar almas, a ser misioneros, a predicar el evangelio, personalmente yo voy a estar con esa persona. Cada vez que tú sales de tu casa a predicar, a repartir tratado, a tocar una puerta para dar un estudio bíblico, Jesús personalmente está ahí contigo. Ya Jesús hace 2000 años, Él dio la orden. Aquí mismo, antes de ascender al cielo, Él dio la gran comisión. Y aunque la palabra de Dios dice que estaban los 11 discípulos, quizás usted diga: oh no, dale, pero esa comisión solamente fue para los 11 discípulos. No, esa comisión es para todos aquellos que nos hemos entregado a Cristo Jesús, que hemos nacido de nuevo. Porque dice el Espíritu de profecía, la sierva de Dios, que todo aquel que nace en el reino de los cielos nace como un misionero. Y si tú naces como un misionero, esa comisión también va para ti. Ya la orden fue dada por Jesús. Tenemos la autoridad de Jesús. Tenemos la orden de Jesús. Y Dios nos ha equipado para cumplir con esta orden de una manera eficaz. Y te voy a decir una cosa, mi querido hermano y amigo que me escuchan. No siempre a las personas que tú vas a ir a buscar su aprobación para hacer la obra que tú vas a hacer, no siempre ellos te la van a aprobar. Porque en la época de Cristo, lo que hacía Cristo, los líderes del pueblo no estaban de acuerdo, porque si hubiesen estado de acuerdo, no lo hubiesen mandado a crucificar. Los líderes no estaban de acuerdo con Cristo. Los líderes nunca estuvieron de acuerdo con los apóstoles. Porque si hubiesen estado de acuerdo con los apóstoles, ellos no hubieran perseguido a los apóstoles, no hubieran perseguido a los cristianos. No tenían la aprobación de los líderes de su época, pero sí tenían la aprobación del cielo. Por eso es que siempre lo que tú vas a hacer, no esperes la aprobación de tu líder. No esperes la aprobación del secretario de campo, del presidente de la asociación, del presidente de la unión. No esperes la aprobación de ellos. Y quizás tú digas: oh Danley, pero es que nosotros somos una iglesia organizada. Y como iglesia organizada nosotros tenemos que mantener el orden. Y sí, es verdad. Pero yo te voy a decir algo. Y quiero recalcar algo que hablé la semana antes pasada en mi título de la semana antes pasada, cuando prediqué que el título era: ¿es la iglesia adventista otra organización? Y una de las cosas que yo bien hablé en el sermón del sábado antes pasado, haciéndome referencia al libro del Dr. Josh Knight que se llama Si yo fuera el diablo, él habla de las 5 etapas de la iglesia que quiero
repasarlo bien rapidito para seguir avanzando en el tema. Y la primera etapa que él habla es la primera etapa, organización incipiente. Estas fueron las etapas por las que han ido pasando la iglesia adventista desde que se creó. Organización incipiente, organización formal, máxima eficiencia, institución, y la quinta etapa, desintegración. Y habíamos dicho que el mismo doctor George Knight, de acuerdo a lo que dijo el sociólogo David Mover en su libro, en la página 60, si yo fuera el diablo, el sociólogo David Mover, de acuerdo a lo que él dice que hoy la iglesia adventista está viviendo en la cuarta etapa y casi muchas ya están viviendo la quinta etapa, que la quinta etapa es la desintegración. Ahora, ¿cuál es la cuarta etapa? Miren, la cuarta etapa, bien rapidito para repasarlo, dice: cuarta etapa, la institucional. El formalismo acaba con la vitalidad del grupo. Una burocracia establecida más preocupada por perpetuar sus intereses que en conservar las distinciones que ayudaron a dar existencia al grupo. Domina el liderazgo. La administración se concentra en juntas y comités que tienden a autoperpetuarse, y las instituciones se convierten más en armas que en sirvientes. La iglesia se convierte en una burocracia y los mecanismos de la estructura del grupo en gran medida se convierten en fines en sí mismos. Para los individuos en esta etapa, las plataformas doctrinales se convierten en reliquias. Esta es la cuarta etapa, la etapa que está viviendo la iglesia adventista, y ya según George Knight da a entender que estamos de la cuarta etapa para la quinta etapa y que se está viviendo ya en muchas iglesias, en muchos campos se está viviendo lo que es la quinta etapa, desintegración total del adventismo. Y la quinta etapa, desintegración. Ahora, las características principales de la quinta etapa es indiferencia, obsolescencia. Obsolescencia viene de obsoleto. Absolutismo, es la reunión de todos los poderes en una sola persona. Burocracia, sistema organizativo que se encarga de administrar y gestionar determinados asuntos siguiendo un conjunto de reglas y procedimientos específicos. Mecenazgo y, por último, corrupción. Estas son las características de la quinta etapa, que es la desintegración. Ahora, quizás usted me diga: oh, Danley, sí, la organización es muy fundamental. La organización es fundamental, sí. Pero muchas veces la organización, más que convertirse en una bendición, a veces para hacer avanzar la obra, a veces llega un momento que la organización se convierte más en una tiranía, donde el liderazgo y la administración, como bien dice, se autoperpetúan. Y llega un momento que se empieza a manifestar una centralización excesiva de poder, donde llega un momento que, vuelvo y repito, la organización, en vez de ser una bendición, se convierte en un arma de maldición. Y esto mismo lo podemos ver cuando del 20 al 23 de mayo de 1863, cuando se formó la Asociación General, la organización de la Asociación General en Battle Creek. Vemos ahí de que después de 1863 hubo grandes problemas, donde la hermana White con frecuencia reprendía a los presidentes de la Asociación General por el poder monárquico que ellos estaban ejerciendo. Ella batalló contra la centralización de poder. Ella batalló contra la centralización de poder. Y ella reprendió a los presidentes, donde muchas veces decía: no es bueno que tengamos un solo presidente. No es bueno que la Asociación General, que en aquellos tiempos se componía por una junta de 8 personas y después llegó a haber hasta una junta de 13 personas, tenían un poder tan absoluto que muchas veces la hermana White, después de 1888, recordemos que en el Congreso de 1888,
el pastor Butler, que en aquel tiempo era el presidente de la Asociación General, manipuló la presidencia de tal manera que la presidencia completa, junto con la mayoría de todos los delegados del Congreso, se viraron en contra de Elena G. de White y se viraron en contra de los pastores Jones y Waggoner, que traían el mensaje de la justificación por la fe. Elena G. de White vio de que la organización se estaba volviendo un poder tan monárquico, con una centralización de poder, y esa centralización de poder era una centralización de poder sin límites, sino era una centralización de poder ilimitado, que ella, a partir de 1888, en varias ocasiones, y eso usted lo puede corroborar en el libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo 4, donde dice abuso de poder en la sede central, y ahí usted va a ver varios artículos que ella escribió, donde a partir de 1888, en varios artículos dijo, oye, la voz de la Asociación General ya no es más la voz de Dios. Y en varias ocasiones, en varios artículos, cartas que ella escribió en diferentes años, ella decía, esto no es más la voz de Dios. Llegó un momento que en 1901 llegó a decir que aquellos que creían que la Asociación General era la voz de Dios, ella dijo, eso es una blasfemia. Es una blasfemia decir que la Conferencia General es la voz de Dios. No, eso es una completa blasfemia. ¿Por qué? Porque la organización había creado un despotismo tan grande que la organización, con el propósito que la crearon, que era para servir a la misión, de acuerdo a la visión misiológica, escatológica que tenía la Iglesia Adventista de predicar el mensaje de los tres ángeles, ahora la organización estaba estorbando la misión. La estaba estorbando completamente. No había una claridad de ideas, no había una claridad durante esos tiempos, a partir de 1888, no había una claridad de ideas donde la hermana White pudiera ver de que la Asociación General estaba manifestando la voz de Dios. Ella decía, no, eso no es voz de Dios. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Y si no era voz de Dios, entonces de quién era la voz? Porque si no era la voz de Dios, entonces era la voz del diablo. Sencillo. Porque en este mundo hay dos poderes antagónicos luchando. Cristo luchando por la salvación de las almas y Satanás luchando por la perdición de las almas. Dos poderes luchando. Uno por la salvación de las almas, el otro luchando por la perdición de las almas. Y si la Asociación General no estaba manifestando en aquellos tiempos la voz de Dios, entonces era la voz de Satanás la que se estaba escuchando a través de esos concilios ministeriales de la Asociación General. De hecho, en 1898, ella llegó a escribir y dijo, la Iglesia de Dios está en un estado laodicense que ya la presencia de Dios no está en su medio. O sea, ella llegó a entender que en 1898 ella escribió y pudo ver que en esos momentos la presencia de Dios ya no estaba con su pueblo. Y eso lo dice Eventos de los Últimos Días, en el capítulo 4, está esa cita donde dice, la iglesia de Dios está en un estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. Significa que hubo un momento que la presencia de Dios se había apartado del movimiento adventista porque no estaban haciendo las cosas que Dios había mandado que hicieran. Se habían desviado del camino. Entonces, cuando vemos que hay una desviación del camino, que no se está haciendo las cosas correctamente, ¿cuál es el deber del cristiano? Entonces yo voy a seguir a Dios, yo voy a cumplir con la voluntad de Dios, aunque yo no tenga la aprobación de los líderes. Y es por eso que yo, como pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, cuya iglesia nació en 1915 por medio del pionero y pastor Louis Charles Schiff, que inició este movimiento porque él entendió que se estaban manifestando muchísimas cosas horrorosas que en el sermón
del sábado antes pasado, hablé un poquitico acerca del asunto del racismo, acerca del asunto de todas las cosas, los horrores que sufrieron los negros americanos adventistas por parte de los líderes blancos, y la hermana White junto con el pastor Chief estaban luchando por erradicar el racismo, estaban luchando por erradicar la segregación, estaban luchando por erradicar ese absolutismo, ese poder despótico. Ellos estaban viendo de que las cosas iban mal, que hasta de hecho los escritos de la hermana White los estaban torciendo los líderes para que los escritos de la hermana White apoyaran las supuestas declaraciones que ellos tenían e ideas, y que hacían parecer como que la hermana White las estaba apoyando. Llegó un momento en que el pastor Chief se cansó y dijo: no, espérate, mucha segregación, mucho racismo, mucho impedimento de la obra, hay mucho. Él veía que había muchos obstáculos que le ponían a la obra, donde la obra en la parte sur y en otras partes no podían avanzar. De hecho, es muy interesante que al hijo de la hermana White, James Epsom White, que fue el primero que en 1895 construyó el barco The Morning Star, la estrella matutina o la estrella de la mañana, y navegó río abajo para predicarle a los negros del sur, hay cartas y declaraciones de cómo los líderes trataron de impedir la obra de que Epsom White fue a hacer junto con Will Palmer a la parte sur de los Estados Unidos, de mezclarse entre los negros para predicarle a los negros afroamericanos. Y sin embargo, muchísimas cosas, trabas, cosas que le hicieron al propio hijo de la hermana White, la sierva de Dios, la profeta de Dios, para que él interrumpiera sus labores en el sur. No lo apoyaban con dinero, no lo apoyaban con nada. De hecho, es muy interesante que el doctor Douglas Morgan, en su libro Louis Charles Chief, Apostle to the Black America, Louis Charles Chief, apóstol a los negros de América, dice, ahí cuenta el doctor Douglas Morgan, que hubo momentos que el pastor Chief no tenía ni para comer, siendo pastor, recogiendo diezmo, recogiendo dinero, enviándoselo a la asociación. Llegó un momento que estuvo hasta 7 meses sin recibir pago, y la esposa de Chief discutiendo con él, reconviniéndole, diciéndole: oye, ¿qué vamos a comer? No hay nada que comer, habla con los líderes. ¿Por qué? Porque él mandaba los diezmos y mandaba las ofrendas, pero no le estaban pagando a él, siendo él un obrero, un pastor ungido, aprobado por la asociación con credencial ministerial, no le estaban pagando. De hecho, había un momento en que cuando él hacía campañas evangelísticas, que le mandaba a pedir a la asociación los tent son las tiendas de campaña que en aquellos tiempos armaban los adventistas para hacer sus reuniones evangelísticas. Muchas veces le enviaban las casas de campaña, pero no le enviaban los tubos o los palos que se requerían poner, los postes para armar la casa de campaña. Era un obstáculo tras de otro que le ponían al pastor Chief, y no solamente al pastor Chief, cientos de pastores más, para estorbar la obra de Dios. Por eso es que el pastor Chief en 1915 decide separarse de la iglesia y fundar la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, movimiento de sostén propio, donde nosotros mismos, como bien dice la palabra, siendo ministros de sostén propio, porque no recibimos un centavo ni nos pagan de la obra que nosotros estamos realizando como pastores, avanzamos como ministros de sostén propio, siendo una asociación separada, independiente de la conferencia general, para poder avanzar la obra. Y muchas veces quizás usted dirá: oh no, pero querido pastor Danley, eso está mal. Miren, y lo que yo voy a decir, quizás si hay algún hermano cubano que estudió conmigo en el seminario, él sabrá lo que yo voy a decir, él va a saber lo que yo voy a decir. Si algún hermano de los que me está escuchando, cubano o no cubano, ya sea panameño o mexicano, que estudiaron en el seminario en Cuba, ellos se van a acordar de algo que a mí me pasó, y no solamente a mí, a los hermanos que estábamos en el aula.
Recordamos que en la clase de teología, cada vez que el profesor nos hacía una pregunta, nosotros respondíamos. Y cuando nosotros respondíamos, este profesor decía: ven, ustedes llevan el catolicismo en la sangre. Y a mí muchas veces me incomodaba eso, porque yo decía: ¿por qué este pastor va a decir de que yo llevo el catolicismo en la sangre si todo lo que yo estoy respondiendo es de acuerdo a lo que los adventistas a mí me han enseñado? Pero este profesor veía que en algún momento hay conceptos católicos que se han infiltrado dentro de la iglesia y que han sido asimilados dentro de la teología adventista, que cada vez que él nos hacía una pregunta: oh sí, pastor, levantamos la mano y contestamos, esto así, él decía: ven, tienen el catolicismo en la sangre. Ven, tienen el catolicismo en la sangre. Y decía: tienen el catolicismo en la sangre. Entonces al final yo decía: bueno, entonces yo soy católico, yo no soy adventista. Porque veía que lo que yo respondía, él decía que eso era concepto católico. Y uno de los conceptos católicos es que muchas veces, y yo recuerdo cuando yo me hice adventista del séptimo día libre, decidí entrar en este movimiento y trabajar para el Señor, ya que en otras ocasiones decidí entrar a trabajar para el Señor por la conferencia y siempre me decían que no. Estaba dispuesto a trabajar, a predicar el mensaje y me decían que no. Entré al movimiento adventista libre. Recuerdo que un pastor me dijo con estas palabras: mira, eso que tú vas a entrar al movimiento adventista libre de la iglesia adventista del séptimo día libre, eso está mal. Y yo le decía: ¿y por qué está mal? Dice: porque eso no es aprobado por la Asociación General. Eso es concepto católico. No, si no es aprobado por el presidente, está mal. Si no es aprobado por la cabeza principal, está mal. Eso es concepto católico. El catolicismo maneja ese concepto que no, si el cura si no fue hecho por un cura, eso está mal. Si no fue aprobado por el Papa, eso está mal. Si no fue aprobado por la Santa Sede, eso está mal. Y quizás tú me digas a mí: sí, está bien, pero de alguna manera necesita haber organización. Sí, es verdad. Y yo te digo a ti, mi querido hermano, ¿y acaso en el Nuevo Testamento, cuando la Iglesia Apostólica, no existía organización? Hasta que se murió el último apóstol Juan, que se cree que murió en el año 96. En todo ese tiempo, desde el año 31, desde que Cristo murió, que los apóstoles se quedaron a cargo de la iglesia, hasta el año 91, en todos esos años no hubo organización. ¿O acaso nosotros tenemos el concepto que pensamos que organización es estructura jerárquica? Asociación, división, unión, asociación, misión local e iglesia local. Organización no es estructura jerárquica. La iglesia primitiva no tenía una estructura jerárquica. De hecho, no tenía presidente. Los apóstoles, ahí no había ni un presidente, ningún vicepresidente, pero Dios era el que dirigía la obra, y cuando Dios dirige la obra, Dios dirige su obra organizadamente, sin tener la necesidad de crear una estructura, porque la estructura más bien se convierte en un estorbo para la obra de Dios, que no en una bendición para hacer avanzar la obra de Dios. Yo recuerdo que en los años posteriores de 1888, leyendo acerca un poco de la historia, y lo podemos encontrar en el General Conference Bulletin 1899, vemos ahí que en el boletín de la Conferencia General, donde se llama General Conference Procedimiento de la Conferencia General, en la página 86 y en la 91, los teólogos A.T. Jones, L.G. Waggoner y W.W. Prescott sostuvieron una eclesiología teológica basado en el modelo bíblico. Estos tres teólogos desarrollaron una teología eclesiológica basado en el modelo bíblico
que sostenía que la iglesia no necesitaba presidente, pues Cristo era la cabeza de la iglesia y Él dirigiría cualquier individuo nacido de nuevo. Ellos creían que el Espíritu Santo era el organizador de este hecho. De hecho, W. Prescott afirmó: si nos dedicamos bien aquí, ya no habrá funcionarios. O sea, él decía, si nosotros nos entregamos a la voluntad del Espíritu Santo, si nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo y dejamos de que Cristo sea la cabeza, pues entonces él dice, ya no va a haber funcionarios, presidente, vicepresidente, presidente de esto, presidente del otro. No, porque en el modelo del Nuevo Testamento ahí vemos de que ahí no había presidente, ni vicepresidente, ni secretario, ni tesorero, ni subsecretario. No, la junta se componía por los apóstoles y los ancianos y todos se trataban como hermanos. Ahí no estaba, como decimos nosotros, como hace una junta, llegó el presidente tal, está el vicepresidente más cual, el tesorero más cual, el presidente de libertad religiosa, el presidente de escuela sabática, el presidente... ¡No! Todos eran hermanos por iguales. No había rango, no había jerarquía. Dios siempre quiso ser la cabeza y dirigir su iglesia. Y eso mismo sucedió cuando en el Antiguo Testamento, después que ellos fueron sacados de Egipto, que fueron introducidos en la tierra, Dios siempre quiso ser el rey de Israel. Pero ¿qué dijeron las naciones? ¿Qué dijeron el pueblo? No, nosotros queremos rey. ¿Y qué le dijo Dios a Samuel? Escucha al pueblo, porque ellos no te están desechando a ti, están desechándome a mí. O sea, el pueblo quería ser como las demás naciones. No, nosotros queremos un rey que cuando nosotros salgamos, ese rey vaya a la batalla con nosotros. Un rey visible, un rey que lo podamos ver. Ellos no querían de que Dios fuese rey sobre el pueblo de Israel. Estaban desechando a Dios para poner a un humano que los rigiera o que los guiara a ellos. Y vemos la triste historia de que la mayoría de todos los reyes del pueblo de Israel, todos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, excepto 2 o 3 reyes. Hicieron lo malo completamente. Una gran amargura en el reinado del tiempo de los reyes de Israel. Gran amargura. Ellos sufrieron y se dieron cuenta del gran error que habían cometido en haber puesto a un rey para que los gobernara y los dirigiera, cuando Dios era el que quería gobernar y dirigir al pueblo. Cometieron un grave error. Y en el Nuevo Testamento vemos ahí de que Dios era la cabeza de la iglesia. Vemos a un Dios hablándole a Felipe. Vemos a un Dios hablándole a Pablo, a un Dios hablándole a Pedro. Vemos a un Dios hablando a través de la iglesia, a través de los hermanos que estaban consagrados en cuerpo, alma y espíritu a la obra de Dios. Y eso es lo que Dios hoy quiere: hablarte a ti directamente, dirigirte a ti sin necesidad o intermedio de una segunda o de una tercera persona, que tú tengas que pedir permiso para hacer algo. Jesús no pidió permiso porque la autoridad de Cristo venía desde el cielo. Sin embargo, su autoridad se le estaba cuestionando, porque así somos nosotros los hombres. Queremos cuestionarlo todo, queremos controlarlo todo, y si las cosas no se hacen como yo quiero, pues entonces ahí van a haber consecuencias. ¿Y qué me hace pensar a mí que ese hombre que me está dirigiendo a mí es un hombre espiritual? Es un hombre que está bien con Dios. ¿Qué me hace pensar a mí que quizás ese hombre como líder, que está puesto como líder, qué me hace pensar a mí de que Dios fue el que lo puso ahí? Porque a veces Dios pone líderes, pero también a veces Satanás pone líderes también para dirigir al pueblo.
quiero para ustedes leerle algo aquí muy interesante de la hermana White. Y la hermana White, quiero decirles algo antes de leerles estas citas que tengo aquí. Aquí tengo un libro maravilloso. Este libro se llama La colección Spalding and Magan, de Elena G. de White, donde ella le escribió a Arthur, este hermano que tenemos aquí, se llama Arthur W. Spalding. Y este otro hermano aquí abajo de la foto se llama Percy T. Magan. Por eso es que el libro se llama La colección Spalding y Magan, una colección de cartas que la hermana White le escribió a Spalding, Arthur Spalding y a Percy Magan. Es un libro maravilloso, un libro, hermanos, que si usted tiene la oportunidad de leerlo, va a ser de una gran bendición, porque va a conocer muchísimas cosas muy interesantes que en algunos momentos quizás se pueda quedar hasta con la boca abierta de lo que usted va a leer ahí y de las cosas, las declaraciones sorprendentes que dice la hermana White. La hermana White en este libro, ella habla de dos líneas: las líneas regulares y las líneas irregulares. Ahora, ella a las líneas regulares le habla a aquellos que son dirigidos por la voz de la Asociación General. Esas son las líneas regulares. Las líneas irregulares son aquellas líneas de hombres que predican la palabra de Dios, pero sin el permiso ni el consentimiento de la voz de la Asociación General, ni de sus líderes, ni de sus pastores, y hacen trabajo de sostén propio por ellos mismos. Por ejemplo, yo que soy pastor de la Iglesia Adventista Libre, la Asociación Internacional de los Adventistas del Séptimo Día Libre, vamos a decir de que es una línea irregular, porque no está atada a la conferencia general, y como es una asociación independiente, predica la palabra de Dios libremente, el mensaje de los tres ángeles al mundo. Predicamos con libertad la verdad presente, las grandes verdades que nos han hecho hoy un pueblo especial, más que todos los pueblos de la tierra. Y miren qué declaraciones interesantes dice la hermana White. Dice, General Conference Bulletin 10 de abril de 1903, párrafo 3. Ella dice: una y otra vez los hombres han dicho, la voz de la conferencia es la voz de Dios. Por lo tanto, todo debe ser referido a la conferencia. O sea, en pocas palabras, todo lo que vayamos a hacer, todo hay que pedir permiso, tiene que ser referido a la conferencia y hay que pedir permiso, según lo que ella dice aquí. Dice, por lo tanto, todo debe ser referido a la conferencia. Y ella sigue diciendo, la conferencia debe permitir, o sea, es lo que dicen la gente, perdón, no es lo que dice Elena G. White escrito, pero es lo que dicen la gente. No, todo debe ser referido a la conferencia, y la conferencia es la que debe permitir o restringir, dar el sí o el no, en dependencia de lo que ellos decidan. Sigo leyendo. Por lo tanto, todo debe ser referido a la conferencia. La conferencia debe permitir o restringir las diversas líneas de trabajo, como se me ha revelado el asunto. Dice, como se me ha revelado el asunto, la mente es estrecha y se echa mano del control, bloqueando cualquier otra línea de trabajo. Los que hacen esto son aquellos a los que les gusta ejercer el poder tipo rey. O sea, ella dice que todas aquellas personas que digan que todo tiene que ser referido a la conferencia, y que la conferencia es la que tiene que decir si sí o si no, si restringir o dar liberalidad a una línea de trabajo, la decisión tiene que ir por la conferencia. Sin embargo, ella dice que los que hacen esto son aquellos que les gustan ejercer el poder tipo rey. Sin embargo, el trabajo llevado por todo el campo exige, escuchen bien, el trabajo llevado por todo el campo exige un curso totalmente diferente de acción. Ella dice, no todo puede ser controlado o dirigido por la asociación. Necesitamos buscar otros cursos de acción sin el permiso de ellos,
sin que ellos den la aprobación. Sigue diciendo, existe la necesidad de colocar un fundamento diferente del fundamento que se ha establecido en el pasado. Hemos oído mucho acerca de todo lo que se mueve en las líneas regulares. O sea, todo lo que se mueve en las líneas regulares, todo tiene que ser dirigido por el pastor, por el presidente de asociación, de unión, de división. Es lo que digan ellos, pero ella dice, no, eso tiene que romperse. Porque ella misma ha visto de que se necesitan otro curso de acción para seguir avanzando la obra, ya que en su propia experiencia la hermana White vio de que hubo momentos, como bien le hablé ahorita, de que la asociación general, la organización llegó a crear un despotismo y un poder centralizado, monárquico, como dice ella, tipo rey, de que en vez de la organización servir a la misión, era al revés, la misión servía a la organización. Ellos se habían autoperpetuado como reyes y ella vio de que esto era un gran estorbo. Por eso es que dijo, hay que buscar otras líneas de trabajo. Ahora, ¿aprobaba Dios la obra realizada por las líneas regulares? O sea, la obra que estaba haciendo los canales regulares de la Asociación General, ¿la aprobaba Dios? Miren lo que dice ella en el libro Spalding and Magan, carta a Daniels. Daniels en aquel tiempo era el presidente, junio de 1901, o 28 de junio de 1901. Y se encuentra en este libro, la colección Spalding and Magan, en la página 224, párrafo 2. Dice, por años la misma rutina, la misma manera regular de trabajar se ha seguido y la obra de Dios ha sido grandemente retrasada. Los mezquinos planes que se han seguido por quienes no tenían un juicio claro y santificado ha resultado en un mostrario no aprobado por Dios. O sea, toda la obra que estaban haciendo, la línea regular, como ella dice que es la asociación general, junto con las asociaciones y las uniones, no estaban aprobadas por Dios. Aquí ella lo dice, eso no está aprobado por Dios de la manera en que ellos están obrando. Por eso es que ella dice, necesitamos otro curso de acción. Ahora, dice, hay una pregunta que dice, ¿las líneas regulares han hecho el trabajo que Dios les encomendó? Miren lo que dice aquí, colección Spalding and Magan, página 224, pero ahora el párrafo 3, miren lo que dice ella. Dios pide un reavivamiento y una reforma. Las líneas regulares no han hecho el trabajo que Dios desea cumplir. Significa que el trabajo que estaban haciendo las líneas regulares, o sea, la asociación general, como bien habíamos dicho, no estaban haciendo el trabajo de Dios, no lo estaban cumpliendo. Entonces ella dice, hágase cambios constantes mediante el reavivamiento y la reforma. Algo se ha hecho en esta línea, pero no se detenga aquí la obra. No, dice, rómpase todo yugo. Despierten los hombres al reconocimiento de una responsabilidad individual. O sea, el hombre tiene que despertar al reconocimiento de una responsabilidad individual, no una responsabilidad colectiva donde yo tenga que pedir permiso a una burocracia, a una jerarquía. No, despiértese todo hombre al trabajo individual. Ay, sí, pero también lo que yo voy a hacer, eso no es aprobado. No va a ser aprobado por la junta de la iglesia no importa. Jesús cuando trabajó no fue aprobado por la junta de Jerusalén. Los apóstoles y los cristianos que trabajaron después que Jesús ascendió al cielo tampoco fue aprobado por las líneas regulares de la junta de Jerusalén. De hecho, empezaron a perseguir a los apóstoles, empezaron a matarlos y se creó una persecución contra los cristianos horrible. Porque las líneas regulares de Jerusalén querían controlar la obra de Dios. Por eso es que el mismo Pedro, en su discurso magistral, cuando le dicen, no predique más en este nombre, ¿qué dice Pedro? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ustedes son líderes, ok, pero Dios me ha mandado a mí. Si Dios me ha mandado a mí individual, yo no tengo por qué pedirle permiso a ustedes, ni ustedes tampoco tienen por qué acallar mi voz. No, yo obedezco a Dios antes que a los hombres.
Por eso es que el hermano White dice, despiértense a los hombres al reconocimiento de una responsabilidad individual. Y entonces dice ella aquí, otra cita, no dejes que ninguna mano de ministro o laico te sea impuesta con la siguiente declaración: no puedes ir aquí, no debes ir allí, no le apoyaremos si no asiste a nuestra licitación, o si no te entregas a la tarea de llevar almas a la verdad en algún lugar determinado, designado por nosotros. Muchas veces, nosotros, y ella hace esta declaración, la hermana White, donde hay ministros orales donde dicen, no puedes ir aquí, no debes ir allí, no te vamos a apoyar. Si no te entregas a la tarea de salvar almas en el lugar que nosotros te asignemos, no te vamos a apoyar. No, tú tienes que ir a donde nosotros te mandemos. Sin embargo, muchos piensan que porque no tenga la aprobación de ellos, Dios no va a bendecir mi trabajo. Sin embargo, al final de esta declaración donde dice, si no te entregas a la tarea de llevar almas a la verdad en algún lugar determinado, designado por nosotros, miren lo que dice ella. Para aquel obrero fiel y humilde que está trabajando de sostén propio, para aquellos que dicen, no, Dios no bendice la obra que está haciendo la iglesia adventista libre, eso es mentira. Dice, Dios te bendecirá a medida que continúes buscando almas perdidas en los lugares fuera de la vía. La bendición de tu trabajo no depende de la aprobación de un hombre, porque los fariseos y los ancianos nunca le dieron la aprobación ni la bendición a Cristo por la tarea que estaba haciendo, pero Cristo ya tenía la aprobación del Padre. Los apóstoles y los cristianos tenían la aprobación del Dios del cielo. Estaban llenos del Espíritu Santo. Enseñar de aprobación. Pues entonces no esperes a que un hombre te dé la aprobación. No, ten tú la aprobación del cielo. Ten tú la unción del cielo. Ten tú el llamado que provenga del cielo y no de hombres. Porque si tu llamado viene de hombre y no del cielo, tu ministerio va a ser un fracaso. Pero si tu llamado viene del cielo, por encima de quien sea, hermano, cúmplalo, porque Dios va a poner su bendición en usted, en su ministerio y en todas las almas que usted rescate para Cristo Jesús. La hermana White, tengo muchísimas otras citas más que por honor al tiempo no vamos a seguir compartiendo, pero si alguien desea conocer un poco más acerca de las líneas regulares e irregulares de trabajo, aquí vuelvo y les repito, les recomiendo este libro de colección Spalding and Magan. Y quiero decirles algo, es interesante que la hermana White actuó fuera de las líneas regulares de la Asociación General. Miren, hay una iglesia no, hay una escuela a la cual los pastores no les gusta hablar. Eso es una historia, como decir, sellada, para que no se sepa la historia de esa escuela. Porque les voy a decir algo, a veces no conviene, y lo digo con el dolor de mi corazón, y discúlpenme si alguien se siente ofendido, no es mi intención ofenderlo, pero a veces los líderes no le conviene decir historias que saben que son reales, pero no le conviene decirla, porque si las dijeran, los hermanos tuviesen un conocimiento mejor y actuarían de una manera diferente a lo que los líderes dicen. Y es por eso que los líderes necesitan mantener controlado a las masas, a pensar lo que ellos quieren que piensen, a decir lo que ellos quieren que digan y a saber lo que ellos quieren que ustedes sepan. En este libro, la colección Spalding and Magan, se habla de una escuela, y esta escuela es la famosa escuela de Madison, una escuela que la fundó la hermana White junto con estos dos profesores, Spalding and Magan, en Tennessee, en 1904.
que de hecho la hermana White les dijo a ellos que todas las escuelas que se fundaran a partir de ese momento tenían que ser escuelas como Dios se las había mostrado, porque le voy a decir ahora qué fue lo que Dios le mostró a Elena G. de White, que Elena G. de White se los dijo a estos dos siervos misioneros de sostén propio acerca de la escuela de Madison. Quiero para ustedes leerles aquí. Esto está en manuscrito Release, tomo 8, página 202, párrafo 4. También se encuentra en la carta 314 de 1907, en la página del 1 al 7. Esta carta fue escrita al pastor y presidente de aquellos tiempos, Daniels E. Evans. Y la carta de 1907 fue escrita el 23 de septiembre de 1907. Y miren qué fue lo que la hermana White le aconsejó a Spalding y a Magan con referente a la escuela de Madison en Tennessee. Y que vuelvo y repito, esta escuela, la historia, parte de esta escuela, se encuentra aquí en este libro. Dice: cuando se me pidió consejo con referencia a la escuela de Madison, o sea, Spalding y Magan van a donde están Elena G. de White y le piden consejo. Y les voy a decir cuál fue el consejo que ellos le pidieron a Elena G. de White. Cuando se me pidió mi consejo con referencia a la escuela de Madison, colegio de Madison, que fue creada y dirigida por obreros independientes de sostén propio, resultado de su trabajo en el sur de los Estados Unidos, en Tennessee, yo dije: quédense como están. Ahora, ¿por qué el hermano White dijo que se quedaran como están? Porque Spalding y Magan le dijeron: bueno, esta escuela, como es una escuela adventista, vamos a ponerla bajo la tutela, o sea, bajo la dirección de la Asociación General. O sea, si es una propiedad, esa propiedad tenían que ponerla a nombre de la Asociación General y que fuese la Asociación General la que controlara esta propiedad. Dice ella: yo dije, quédense como están. Ahora miren el consejo de ella: hay peligro en vincular cada agencia que trabaja bajo el dictado de la asociación. Noten que ella dice: hay peligro en vincular cada agencia que trabaja bajo la asociación general. Dice: hay peligro de vincularla. O sea, ella dice: no vinculen esta iglesia de que es adventista, los profesores son adventistas y todo lo que se va a hacer aquí es puramente adventista. Dice: no la vinculen, esta propiedad no la pongan bajo la tutela y la dirección de la Asociación General. Dice: hay peligro de vincular todas las agencias a la Asociación General. Sigue diciendo ella: el Señor no planeó que fuera así. ¿Qué fue lo que el Señor planeó? De que a partir de ese momento, la visión que Dios le dio a Elena G. de White en cuanto a las futuras escuelas que se debían de fundar, como la escuela de Madison y otras escuelas más que se iban a fundar en el sur, ella dijo: el Señor le había mostrado que debían ser propiedades independientes de la IASD, aunque fuesen escuelas adventistas. Dice: tienen que ser propiedades independientes. ¿Por qué? Hay un libro de la hermana White que se llama Carta a Battle Creek, que se llama Battle Creek Letters, Cartas a Battle Creek, donde una de las cosas que ella expone ahí era que las escuelas que se habían fundado antes, principalmente la de Battle Creek, se habían corrompido. La verdadera educación que Dios le mostró a la hermana White, que debía ser la verdadera educación hacia los adventistas, para que salgan como misioneros de sostén propio a trabajar para el Señor, se había corrompido esa educación. Hasta más, en ese libro de Cartas a Battle Creek hubo un momento que hubo un padre que le mandó una carta a Elena G. White diciéndole: mis dos hijos que envié a las escuelas adventistas a estudiar, dice, uno no quiere saber de Dios y el otro se volvió ateo, porque las escuelas habían corrompido la verdadera, escuelas adventistas habían corrompido la verdadera educación. Sin embargo, la hermana White, ella escribiéndole, le dice a los padres: padres, saquen a sus hijos de las escuelas de Battle Creek, sáquenlos, porque se había corrompido la escuela. Pero ahora, para 1904, Dios le da una visión a Elena G. White, le dice: estas escuelas que se van a fundar van a ser escuelas de sostén propio, pero no van a ser instituciones controladas por la Asociación General. Sigue diciendo: hay peligro en vincular cada agencia que trabaja bajo el dictado de la asociación.
El Señor no planeó que fuera así. Las circunstancias eran tales que los que llevaban las responsabilidades en la escuela de Madison no podían vincular su trabajo con la asociación. Yo sabía de su situación, y cuando muchos de los líderes en nuestras asociaciones los ignoraron debido a que su escuela no estaba bajo el dictado de la asociación, se me mostró que no se verían favorecidos al someterse a la asociación. O sea, no iban a estar favorecidos si se sometían a la asociación. Dice, más vale que ellos permanezcan guiados por Dios, responsables ante Él para elaborar sus planes. Pero este asunto no puede ir más allá. Ella dice, esta escuela que se quede independiente, sométanse a Dios y que sea Dios el que dirige esta escuela y no la asociación. Muchas veces vivimos, no, hay que buscarle el apoyo de la asociación, no, hay que buscar el apoyo de esto, no, hay que buscar el apoyo de lo otro. Sin embargo, hoy más que nunca necesitamos más buscar el apoyo y la aprobación de Dios que no del hombre. Y aquí vemos cómo la hermana White actuaba diferente, o sea, actuaba de una manera fuera de las líneas regulares, porque las líneas regulares habían tomado un camino equivocado, se estaban corrompiendo, y fue el mismo Dios que le dijo, esta escuela que se quede independiente. Y realmente es una historia bien conmovedora, porque cuando se creó esta escuela de Madison, los líderes de las asociaciones, incluyendo la de la Asociación General, le hicieron la guerra a la escuela de Madison y le hicieron la guerra a la hermana White, porque pensaban de que la hermana White había traicionado y pensaban de que estaba creando una organización diferente, que no estuviese sujetada a los canales regulares de la Asociación General. Pero la misma hermana White dice, hay peligro vincular todos los trabajos a ellos. No. Y yo te voy a decir a ti, mi querido amigo, y vamos a hablar en claro, sincero y directamente. ¿Cuántos pastores a veces, por ejemplo, usted no ha visto que son pastores espirituales, pastores que predican la palabra de Dios, hombres poderosos, hombres sinceros, que cuando usted los invita a una iglesia, el presidente de la asociación dice, no queremos a ese pastor aquí? Pero mire, pastor, este es un pastor ejemplar, un pastor que nunca ha sido censurado, un pastor ganador de almas, un pastor que maneja la palabra de Dios, es un pastor correcto, es un pastor muy admirado, es un pastor muy querido, pero por el presidente de la asociación, por no caerle bien, porque no le gusta ese pastor, por solamente decir no lo quiero aquí, entonces si en esa asociación, vamos a suponer que habían 50 iglesias bajo la supervisión de esa asociación, entonces esas 50 iglesias se tienen la bendición de disfrutar a un pastor que venga a predicar, un pastor poderoso en las escrituras, un pastor que es un hombre de Dios, un pastor que camina con Dios, un pastor que es sincero. Se pierde la bendición de pedir a este pastor por la sencilla razón de la decisión de un hombre que no quiere que vaya. Y entonces las iglesias tienen que obedecer como carneros, porque aún así, como bien dice, y eso lo dice el reglamento, y dicho sea de paso, les voy a decir algo, la iglesia adventista del séptimo día libre no tiene un manual de iglesia. Nosotros no operamos por manual de iglesia, nosotros no operamos por reglamentos operativos. Para nosotros, nuestro manual es la bendita palabra de Dios y los libros del espíritu de profecía. Solamente nosotros reconocemos como voz de Dios la palabra de Dios y el espíritu de profecía. De ahí en fuera nosotros no reconocemos otra cosa como voz de Dios. De hecho, nosotros no tenemos reglamento porque creemos que la Biblia es nuestro único credo infalible. Porque a veces cuando los hombres hacen manual o hacen reglamentos operativos, los primeros que no lo cumplen y los quebrantan son aquellos que elaboran un manual por el cual todos deban de guiarse. Y es muy interesante que la iglesia adventista nunca tuvo un manual de iglesia hasta 1932, me parece. Si mal no recuerdo, 1932, cuando la iglesia adventista
tuvo su primer manual, pero mucho antes de 1932 la iglesia no tenía un manual de iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia era guiada la iglesia adventista era guiada por la Biblia y por los consejos de la hermana White. Mientras que la hermana White estuvo viva, Dios le hablaba a la hermana White para que guiara al pueblo de Dios. Y aún la hermana White, después de muerta, como dice la hermana White, sus escritos todavía siguen hablándonos, siguen aconsejándonos y siguen guiándonos. Y cuando nosotros tengamos que resolver algún asunto que no esté ni en la palabra y que el espíritu de profecía no contemple ese asunto, pues entonces lo que hacemos es orarle al Señor para que el Señor nos hable, para que nos dé sabiduría en cómo dirigir ese asunto. La iglesia primitiva nunca tuvo un manual de iglesia. El único manual de la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, era la palabra de Dios y el Espíritu Santo cuando hablaba con ellos, cuando hubo un problema que resolverse, que en Hechos 15 la iglesia, los ancianos y los apóstoles se reunieron y el Espíritu Santo ahí habló. Nosotros no tenemos manual de iglesia. Sin embargo, entonces, cuando la junta de iglesia toma la decisión de traer al pastor, vamos a poner un nombre, vamos a sugerir un nombre hipotéticamente, al pastor Juan Pérez, para decir, al pastor Juan Pérez, la junta decidió traerlo, pero la asociación dijo que no. Como la asociación dijo que no, la junta entonces tiene que acatarse a lo que diga la asociación. No puede irse por encima de lo que diga la asociación, aunque hay un manual que dice que el planeamiento de las actividades son programadas por la junta, y por el pastor, y que cuando la junta de la iglesia junto con la iglesia en pleno tomen un voto, la asociación no puede vetar ese voto. Sin embargo, y eso lo dice el manual, sin embargo, hoy vemos que ya las asociaciones no respetan los votos de la iglesia, no respetan lo que dice el manual, y lo que hacen es vetar lo que dice la iglesia. No vamos a traer a tal pastor, y el pastor de la asociación dice, no quiero que lo traigan. La iglesia tiene que respetarlo, aunque la iglesia en pleno haya decidido y el manual diga de que hay que respetar la decisión de la iglesia en pleno cuando la junta y la iglesia deciden. Entonces, muchas veces tienen un manual, pero no respetan lo que dice en el manual. Entonces, te das cuenta que la autoridad por la cual tú debes hacer las cosas tiene que venir de Dios. Nosotros los adventistas del séptimo día predicamos, del séptimo día libre, predicamos la palabra de Dios. De hecho, quiero terminar leyendo algo muy interesante de la hermana White. Hay personas que tienen ministerios y dicen, bueno, yo tengo que esperar. Tengo un ministerio, por ejemplo, vamos a suponer, estoy trabajando en algún lugar, bien remoto, bien lejos. Dicen, bueno, yo no soy pastor ordenado, aquí hay 4 almas para bautizar, déjame ir a la asociación o llamar a la asociación a ver si la asociación puede designarme a un pastor que venga y que bautice. Y entonces por ahí tú llamas a la asociación dice, bueno, tal día, tal pastor va a ir a bautizar. O si el hermano es un anciano ordenado, bueno, hay que pedir permiso a la asociación para que la asociación le conceda un permiso al anciano para que el anciano bautice. Noten cómo aún hasta el bautismo es controlado, donde ellos deciden quién bautiza, quién es el que te va a administrar el bautismo y quién no te va a administrar el bautismo. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, y quiero que busquen aquí un momentico rápido, Hechos de los Apóstoles. En el libro de Hechos de los Apóstoles, noten que en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, en la elección de los 7 diáconos, el versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud. En la elección de los diáconos dice, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces vemos de que uno de los diáconos era Felipe. Pero es muy interesante que cuando vemos aquí
en el capítulo 8, a partir del versículo 4, en la predicación del Evangelio en Samaria, vemos aquí algo muy interesante. Dice aquí en el versículo, dice, en el versículo 11, estaban atentos, cuando Felipe va a Samaria, dice, estaban atentos a él porque con sus artes mágicas los habían engañado por mucho tiempo. O sea, había un cierto Simón que habla en el versículo 9, donde dice un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. A oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y decía, este es el gran poder de Dios. Estaban atentos a él porque con sus artes mágicas los habían engañado por mucho tiempo. Pero dice el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Se bautizaban hombres y mujeres. O sea, aquí vemos a un Felipe diácono bautizando. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo tú has visto en la iglesia adventista un diácono bautizando? Jamás. Nunca lo has visto y nunca lo verás. Sin embargo, en ese mismo capítulo, en el capítulo 8, pero ahora en el versículo 26, vemos al Señor hablando a Felipe diciéndole, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y cuando Felipe fue y se levantó, para su sorpresa venía el eunuco etíope, se arrimó al carro, le predicó el evangelio y Felipe lo bautizó siendo diácono. Mi pregunta es, ¿por qué Felipe bautizaba si Felipe no era un pastor ordenado? Felipe era un simple diácono. Porque la mentalidad de la iglesia apostólica era que todos aquellos que eran entregados a la obra de la predicación del evangelio, porque todos aquellos que respondían al llamado de Dios, después que aceptaban a Jesucristo y se bautizaban, rápidamente iban a predicarles a otros. No eran pastores. No importa que tú no fuese pastor, si eras una persona que te gustaba predicar el evangelio, te apartaban, oraban por ti para que tú fueras a predicar. Sin embargo, vemos a un Felipe, diácono, bautizando. Sin embargo, tengo una declaración aquí de la hermana White muy interesante, que se encuentra en Manuscrito Release, página 75, Manuscrito Release número 75 de 1896. Y miren lo que dice aquí la hermana White, qué interesante, en Manuscrito 75 de 1896. Otra cosa que quiero decirte es que sé por la luz que me fue dada, ha sido un gran error que los hombres salgan sabiendo que son hijos de Dios, como el hermano Tai, quien fue a Pitcairn como misionero, trabajó, pero ese hombre no se sentía en libertad de bautizar porque no había sido ordenado. Ese no es ninguno de los arreglos de Dios. O sea, el hermano White dice que este hombre, el hermano Tai, fue a Pitcairn a trabajar como misionero. Él no era pastor, él no era nada. Él sintió el llamado de ir a predicar sin que nadie lo enviara, y él fue a predicar. Sin embargo, al ver de que estaba ganando almas y que las almas querían bautizarse, él no se sentía en libertad de predicar porque él nunca había sido ordenado. Sin embargo, el hermano White dice que ese nunca fue el arreglo de Dios. Dice, ese no es ninguno de los arreglos de Dios. Es la fijación del hombre. O sea, el hombre es el que dice, no, el pastor ordenado es el único que tiene que bautizar. Y, en todo caso, el anciano, y para eso el anciano tiene que pedir un permiso a la asociación. Y si nosotros se lo concedemos, bautiza. Si no, le mandamos un pastor para que bautice. Pero ella dice que eso no viene de Dios, eso viene de los hombres. Y miren cuál es el consejo de la hermana White. Cuando los hombres salen con la carga del trabajo y llevan las almas a la verdad, esos hombres son ordenados por Dios. O sea, si a ti nunca, en una ceremonia oficial, donde hay varios pastores que ordenan al ministerio, donde en esa ordenación tú puedes bautizar, puedes casar, puedes dirigir Santa Cena, puedes presentar niños, todas esas cosas. Dice, cuando los hombres salen con la carga del trabajo y llevan las almas a la verdad, esos hombres son ordenados por Dios. Incluso si ellos nunca tienen un toque de ceremonia de ordenación,
decir que ellos no bautizarán cuando no haya nadie más está mal. Dice, incluso si ellos nunca tienen un toque de ceremonias, a usted nunca lo han ordenado ni como pastor ni nada, pero lleva la carga y el trabajo de llevar almas a la verdad, dice, decir que ellos no pueden bautizar cuando no hay nadie más, o sea, cuando no hay un pastor presente, ella dice, eso está mal. Aquí vemos a una sierva de Dios donde su mente fue evolucionando a medida que ella iba comprendiendo las grandes verdades de Dios y a medida de que Dios le iba hablando y con la madurez que la hermana White iba adquiriendo con el correr del tiempo, ella ahora está diciendo que no es solamente el pastor, no, un hermano que no tenga un toque ceremonial de ordenación, pero está predicando el evangelio. Y si no hay nadie más para bautizar, dice, el hermano puede bautizar. Y si alguien te dice, no, tú no puedes bautizar porque tienes que pedirle permiso a la asociación o tienes que esperar a que vaya a que te envíen un pastor, dice ella, eso está mal, eso no es arreglo de Dios, Dios nunca dispuso eso. Ella dice, eso es fijación del hombre. Aquí cuando yo leo esto, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan, yo veo cómo el hombre cada vez más lejos de colaborar con Dios, lo que hace es de que los supuestos líderes se alejan de Dios y atan a los hombres, a todos los que están bajo su poder, bajo sus dictámenes, olvidándose de Dios. Nosotros en la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, los pastores podemos bautizar, pero los ancianos también tienen permiso para bautizar. Y cuando en una iglesia que está formada, el hermano que está dirigiendo la iglesia, si es un anciano y no hay ningún pastor, el anciano puede bautizar libremente sin pedirle permiso a la asociación internacional. ¿Por qué? Porque ya ese hermano está ya ordenado por Dios, fue ordenado por Dios. Ese hermano está llevando la carga de predicar el evangelio. Y cuando no hay ningún pastor para bautizar, la asociación internacional les da a usted permiso, pregunta si no hay pastor, si no hay nadie en esa área, no hay ningún pastor, pero hay hermanos que fueron consagrados, hermanos que llevan la verdad. La misma asociación internacional dice, hermano, bauticen aunque usted no tenga, fíjense, aunque usted no tenga ninguna ceremonia de ordenación. Así funciona la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre. Me siento feliz de pertenecer a la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre porque veo que es una iglesia que se ajusta lo que es a la Biblia y al espíritu de profecía, a los consejos de la hermana White. Una iglesia que se ajusta al adventismo histórico. Una iglesia que cada día avanza, camina por la gracia de Dios, donde somos bendecidos en predicar y ministrar la palabra de Dios. No somos dirigidos por hombres, somos dirigidos por Dios, porque Dios es el que tiene que dirigir sus ejércitos. Dios es el que tiene que dirigir su iglesia, no el hombre. Noten aquí como ella dice de que un hermano que trabaja para Dios sí puede bautizar aunque nunca haya tenido un toque de ceremonia de ordenación. El bautismo no es una cosa exclusiva que solamente es para pastores nada más. No, eso es cosa del hombre como ella dice aquí, pero eso no proviene de Dios. Queridos hermanos, muchas veces mientras más yo leo, mientras más yo estudio libros que he podido adquirir por la gracia de Dios, como la colección Spalding and Magan, otros libros que tengo para leer, que aún todavía no he podido leer porque estoy estudiando otros libros, en mi vida cada vez más se siente más bendecida, me siento más bendecido al ver cómo voy adquiriendo conocimiento, al ver cómo Dios me va abriendo mi mente a un horizonte nuevo, pero al mismo tiempo siento tristeza. ¿Y por qué siento tristeza? Porque veo con mis propios ojos, y perdónenme por esto que voy a decir, y si alguien se siente ofendido, no es mi intención, le pido disculpas,
pero siento como cada vez más la iglesia adventista se ha apartado completamente del ideal de Dios para acatarse a los mandamientos de los hombres. Cada vez que yo leo estos libros maravillosos del Espíritu de Profecía y comparo cómo está la iglesia adventista, yo digo, oh wow, cómo nos hemos apartado. Cómo nos hemos apartado del camino. Nos hemos apartado completamente. Por eso, el sábado antes pasado en mi predicación, les leí una nota, una cita de la hermana White que se encuentra en Eventos de los Últimos Días, donde ella dice que en el tiempo final Dios va a actuar contrario al curso que tienen los hombres. O sea, en el tiempo final, en la última proclamación final, Dios va a actuar diferente de toda formalidad y de todo plan que pueda tener cualquier líder de asociación, misión, unión, división, asociación. Dios va a actuar en contra de todos sus planes, diferente, de una manera completamente diferente. Y como bien dije, para que Dios actúe de esa manera, Dios necesita un ejército de hombres y mujeres dispuestos a trabajar con Dios, que escuchen la voz de Dios, que se dejen guiar por la voz de Dios, que obedezcan a Dios, que le entreguen su voluntad a Dios, que se sometan a Dios, para que de esa manera la obra de Dios pueda avanzar. Y va a avanzar, pero va a avanzar de una manera donde Dios, como bien expliqué en el sermón anterior, Dios no le va a pedir permiso a ninguna de esas agencias, ni tampoco, mis queridos hermanos, si tú aún hoy estás dentro de la conferencia, Dios no va a decirle a Ted Wilson, mira, vamos a suponer que tú vivas en Costa Rica y que tú te llames Pablo Hernández. Vamos a suponer que Dios tiene un trabajo para ti, que tú te llamas Pablo Hernández, hipotéticamente, y que tú vives en Costa Rica. Dios no va a decir a Teo Wilson, me hace falta que tú le digas a Pablo Hernández que vaya a tal lugar a predicar. Y entonces Teo Wilson va a llamar al presidente de la División Interamericana y el presidente le va a decir, mira, Dios me dijo que tú hables porque el hermano Pablo Hernández, Dios tiene una obra para él. Y entonces el presidente de la división va a llamar a la unión, al presidente de la Unión de Costa Rica, y le diga, mire, el pastor Teo Wilson me dijo que Dios le habló de que tiene una obra para un hermano que se llama Pablo Hernández. Y entonces el presidente de la unión va a llamar a la asociación y va a decir, mira, al presidente de la asociación, y le va a decir, mira, el presidente de la división me llamó, que me dijo que el presidente de la Asociación General Teo Wilson, Dios le habló diciéndole que tiene una obra para el hermano Pablo Hernández. Y entonces así la asociación va a buscar, bueno, Pablo Hernández, bueno, vamos a buscar ahora en qué iglesia está Pablo Hernández, vamos a ver entre los pastores dónde es que está Pablo Hernández. Bueno, está en la iglesia tal. ¿Quién es el pastor de la iglesia tal? Bueno, fulano, vamos a llamar al pastor. Mire, pastor, tengo algo que decirle, que Dios le habló a través del pastor Teo Wilson, y el pastor Teo Wilson se lo dijo al pastor de la división, al presidente de la división interamericana, el presidente de la división interamericana se lo dijo al presidente de la unión, el presidente de la unión me lo dijo a mí, el presidente de la asociación, y ahora yo te estoy comunicando que Dios tiene un encargo para el hermano Pablo Hernández. No, en el último tiempo Dios no va a actuar así. Dios va a dejar a un lado toda esa organización, toda esa jerarquía, y Dios va a tomar su ejército de hombres y mujeres y con ellos va a trabajar. De la misma manera que sucedió en el Nuevo Testamento, donde Dios tomó a su iglesia y trabajó a través de la iglesia apostólica, dejando a un lado a la organización formal, dejando a un lado a las líneas regulares de la conferencia de Jerusalén, a la junta compuesta por fariseos y ancianos, al Sanedrín. Dios actuó de una manera diferente. Así Dios va a actuar en el tiempo del fin, porque Dios no está sujeto a ninguna cadena de mando de hombres. Dios es Dios, y Él, como Dios, va a actuar de acuerdo a como Él le plazca. Dios te bendiga, mis queridos hermanos. Dios te guarde grandemente. Que tu vida sea ricamente bendecida.
que tu vida sea ricamente fructificada en el nombre del Señor. Y para terminar, yo te invito a tener unas palabras de oración. Te invito a arrodillarnos para terminar con la bendición del cielo. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos muchísimas gracias porque tú eres un Dios de amor y de bondad. Te pedimos, Padre querido, que conforme a la palabra que hoy tú nos has hablado, permite que nosotros podamos retener esta palabra, Señor. Permite que esta palabra pueda calar hondo en nuestros corazones. Padre, tú sabes que a veces las personas cuestionan la autoridad que tú nos has dado. Quieren controlar las mentes, quieren dirigir las mentes, quieren controlarlo todo, Señor. Como los fariseos que querían controlar a Jesús y querían saber de dónde venía la autoridad por la cual Jesús estaba haciendo las cosas que estaban haciendo. Pero gracias te damos, Señor, porque la autoridad de Cristo venía del cielo, de ti mismo, de tu trono de gracia, Padre. Padre, hoy más que nunca nosotros tus siervos queremos tener la autoridad tuya. Pero más que la autoridad tuya, queremos tener la aprobación tuya de hacer lo que tú nos has mandado, de predicar tu palabra, Señor. De vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Fuera de las líneas regulares, Padre, porque tú bendices las líneas irregulares, Señor. Padre, bendice todas las líneas irregulares que están predicando tu palabra, que están llevando el mensaje de salvación donde ningún pastor va. Bendice a esos hermanos y hermanas que están yendo donde ningún pastor, ni líder, ni laico van, sino que con abnegación y sacrificio están yendo a salvar almas, Señor. Bendice sus labores, fructifícale, Señor. Provéeles todo lo que ellos necesitan para el avance de la obra. Gracias, Padre querido, por hablarnos. Bendícenos, Señor. Danos una feliz tarde. Bendice a todos aquellos hermanos que a través de Facebook Live han escuchado tu palabra. Bendice ricamente sus familiares y bendice a aquellos que en otro momento escucharán este tema, Señor. Que puedan entender lo que tú quieres decir, de que es hora de ponernos bajo el mando tuyo y no bajo el mando de los hombres, de que es hora de ponernos bajo la autoridad tuya y no la de los hombres, Señor. Guía a tu pueblo, Padre. Guía a tu ejército, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre santo de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi querido hermano, hermana, amigo que me escucha. Que la paz del Señor esté contigo desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.